Hola Leo, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Quédate con lo que te haga sentido, Leo, y lo que no, pues déjalo fluir al universo. Aquí con este 5 de bastos se ve, Leo, que aquí ustedes están involucrados en algún tipo de conflictos. Aquí hay competencia, aquí hay choque, aquí hay discusiones, aquí hay varios intereses compitiendo por lo mismo. Aquí puede haber un ambiente bastante competitivo, ya sea en tu trabajo. Si trabajas para alguien, pues aquí pueden haber broncas en tu trabajo, competencia de que todos quieran el mismo puesto, todos quieran el mismo aumento de salario, o todos quieran las mismas vacaciones, o todos quieran el mismo tiempo de break. En fin, aquí hay personas en bastante contrapunteo, en bastantes peleas. No se ponen como que de acuerdo. Esto es un ambiente laboral bastante tenso. Aquí no hay orden, aquí hay fricción por todos lados que te vires. Aquí todo el mundo está en bronca, ¿ok? Y si trabajas por tu cuenta, si tienes un pequeño negocio, pues nada, la competencia aquí es bastante fuerte por obtener los mismos clientes, ¿ok? Todo el mundo está literalmente fajado por la misma persona, por el mismo cliente ideal. Pero acá entra este rey de bastos y esto es una figura que va a estar controlando esta situación. Si es un centro laboral, pues esto puede ser un jefe, puede ser un líder. Si trabajas en un pequeño negocio, pues podría ser hasta el mismo gobierno interviniendo o alguien que tiene algún tipo si está en algún tipo de sindicato o de uniones de personas. Aquí hay alguien que se va a estar identificando como líder y va a estar pues tomando el control de esta situación, ¿ok? Aquí se va a estar tratando de organizar esta situación y por supuesto de dominar este caos. Este rey de bastos va a entrar y va a tratar pues aquí de organizar esta situación que está bastante conflictiva. Por su parte, el colgado pues aquí, el colgado está diciendo que tienes que ver las cosas desde otra perspectiva. Aquí puede haber una situación que se detenga momentáneamente, algo que quizás no esté avanzando al ritmo que tú quisieras que avanzara. Aquí las cosas es posible que no estén saliendo como tú tenías planificado que salieran, como tú quisieras que salieran. Pero definitivamente con la carta del colgado te dicen que tienes que ver las cosas desde otra perspectiva. Tienes que verlo desde otro punto de vista para que puedas cogerle pues la vuelta. No todo lo que pasa es malo por completo. Siempre hay una ventaja que puedes obtener de este conflicto o de esto que se está armando alrededor tuyo, de este caos. Así que aprovechala, que siempre en estos problemas hay oportunidades, ve las cosas de otra perspectiva. Disculpe, y aprovecha esa oportunidad. Y el as de bastos, pues acá el as de bastos me está diciendo que después de esta detención, de este freno, de que empieces a ver las cosas desde otro ángulo, pues aquí podrías estar aprovechando esta oportunidad de un nuevo inicio, aquí una nueva oportunidad, algún proyecto que arranca, algo que podría ser algo creativo o económico. Aquí hay una reactivación real. Este as de bastos me está diciendo también que aquí podrías estar recibiendo los recursos para comenzar pues esto nuevo que quisieras empezar. Puede ser que digas me voy para otro trabajo, para otro centro laboral, o me voy para otro puesto dentro del mismo trabajo y este sea pues precisamente ese nuevo comienzo. O simplemente digas nada, voy a comenzar a tener mi propio emprendimiento y decidas pues tener tu trabajo por tu cuenta. Y esto no solamente te da la iniciativa para hacerlo, ¿ok? No solamente te dice, es como que la iniciativa para hacerlo, sino que te pone el fuego, te pone la intención, te pone la fuerza para lograrlo, te pone la chispa, te enciende la chispa para poder lograrlo. Vamos a ver qué más viene acá para Leo. Vamos a ver para Leo qué más viene. A ver, quiere quedarse aquí. Leo aquí con la carta de la templanza, pues aquí todo esto que estaba en desorden, en desajuste, en conflicto,
Aquí viene un proceso de ajuste y de equilibrio. Aquí se van a estar organizando todos los recursos, las personas van a estar entrando pues en su juicio, van a estar relajándose un poco, aquí van a parar un poco las peleas. La templanza me dice también que la situación podría estar armonizándose. Aquí algo se va a estar estabilizando poco a poco, algo va a empezar a fluir, a tomar cierto equilibrio. Nada, aquí las cosas se van a estar pues acomodando para ustedes. Y la carta de los enamorados, pues aquí me está hablando de tu pareja Leo, que va a estar influyendo en todo esto. Si no es tu pareja, porque me dicen no tengo pareja, puede ser algún tipo de socio o alguien con un vínculo muy cercano que te quiere realmente a ti, Leo. Pero definitivamente, si tú tienes pareja, es tu pareja la que va a estar ayudándote a que esta situación tú la puedas manejar de la mejor forma posible. A que quizás si hay que establecer una alianza, tú la establezcas o lo que sea necesario aquí para que esto pues literalmente se organice o para que tú comiences a tomar acción literalmente como el mago. Pero aquí tu pareja tiene muchísima influencia en todo, en lo que se va a estar arreglando en todo esto. El mago, pues el mago aquí vas a tener el inicio de algo, aquí va a haber creación, aquí se van a empezar a mover los recursos. Acá con la carta del mago, usted te dicen que tienes que tienes las herramientas y tienes la energía del mago para crear lo que tú quieras crear, ¿ok? Aquí esto ya no solamente se está ajustando, aquí esto se empieza a ejecutar porque el mago no es solo quedarse pensando voy a manifestar el trabajo ideal, voy a manifestar el negocio perfecto. No, 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 no. El mago te dice, mi trabajo se va a arreglar, pero yo le voy a meter el cuerpo y si hay algún desajuste con alguien, pues nada, voy a cotejarlo, voy a hablar con esa persona y vamos a llegar a un acuerdo, vamos a llegar a un entendimiento. Si trabajas por tu cuenta, pues voy a ver a mi competencia y o nos unimos o vemos cómo negociamos lo de los clientes. Pero en fin, el mago es que vas a estar creando activamente lo que tú quieres, vas a poder aprovechar las oportunidades que se te ponen delante, los contactos que tengas. Aquí todo, tú tienes las capacidades y las herramientas para comenzar a mover las cosas. Y el 2 de oros, pues definitivamente aquí el 2 de oros, aquí tú vas a estar pues literalmente equilibrando las cosas, equilibrando dos cosas al mismo tiempo, dos asuntos, dos trabajos, quizás el trabajo y la casa. Aquí vas a tener que estar manteniendo pues el equilibrio. Es posible que tengas incluso dos trabajos, que tengas un trabajo habitual y que comiences quizás un trabajo por tu cuenta. En fin, aquí la estabilidad no va a ser fija. Aquí vas a tener que estar haciendo literalmente malabares para mantenerte a flote y poder manejar varias cosas al mismo tiempo. Pero esta carta también me dice que tú vas a poder lograrlo, tú vas a poder hacerlo. Aquí vas a mantener todo en equilibrio y en movimiento, ¿ok? Vamos a ver qué más viene aquí para Leo después de ese equilibrio. A ver qué más podemos ver acá. Que me dejan así con el mago haciendo equilibrio. Perfecto. Y todo esto definitivamente, hacer el equilibrio con esto, la creación del mago y con la ayuda que quizás te dé tu pareja cuando todo esto se estabilice, pues aquí definitivamente ustedes van a estar pues literalmente estableciéndose. Aquí ustedes van a estar logrando pues la estabilidad económica. Aquí ustedes van a sentar las bases para algo que podría ser muy estable. Como decía, el as de bastos, que aquí ustedes va a ser el inicio de algo muy importante y vas a recibir los recursos para lograrlo. Pues este inicio que vas a tener acá, que te va a permitir controlar, equilibrar esta situación, tu pareja va a tener muchísimo que ver. Tienes la energía del mago que vas a poder crear lo que quieras. Vas a tener que hacer equilibrio con algunas cosas un buen tiempo, pero esto va a estar sentando las bases para tu estabilidad económica en el futuro. Esto me habla precisamente de eso, de estabilidad y de seguridad económica, pero literalmente pues a largo plazo. Aquí definitivamente vas a estar celebrando y posiblemente celebres hasta los logros obtenidos, el control pues de esa situación que la vas a estar ganando. Vamos a ver qué más viene acá con Leo.
Y precisamente la carta del sol, aquí todo se aclara, todo se ajusta, todo se equilibra. El sol es una carta súper buena. El Lenormand me está hablando de quizás de nuevos inicios, de que todo llega a clarificarse. Aquí hay logros, aquí hay éxito y definitivamente aquí hay triunfo. La carta del sol pues va a estar iluminando, aclarándote todo el camino. Pues nada, después de que estos resultados positivos aquí sean visibles, vamos a ver un mensaje con el tarot akáshico para ti, Leo. Mensaje del tarot akáshico para Leo. A ver, sale al revés. El 6 de rosas. Leo, aquí con esta carta del 6 de rosas te están diciendo que muchos de ustedes es posible que estén sufriendo por algún tipo de amor, por algún tipo de decepción, literalmente por alguien que terminaron, pero que te leves por este campo de batalla, que definitivamente tú vas a obtener la victoria, porque aunque ahora te parezca que esto ha sido un desastre amoroso, pues definitivamente esto va a ser lo mejor que te ha ocurrido y tú vas a ver las cosas desde otro ángulo, desde arriba, y vas a poder pasar pues esta etapa de tu vida, ¿ok? Y déjenme en los comentarios, señores, para manifestar esta lectura. Yo siempre consigo lo que quiero. Yo siempre consigo lo que quiero. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.